Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7. Expresión de libertad. Hay otra agenda. Repasala. Tren de noticias. Tren de noticias, el primero de la semana de este lunes 8 de mayo de 2023. Vení, que todavía están abiertas las puertas de cada uno de los vagones. Tren cuya locomotora conduce el compañero Marcos Rodríguez. La temperatura en la ciudad de Puerto Madryn marca, al igual que en las últimas horas, un registro interesante por la época del año que vivimos. Comenzó con, 4 o 5 grados y en el transcurso de la jornada, lo tenemos que decir de manera medio temporal, por si está escuchando la reiteración, estaba prevista la temperatura que alcanzase los 18 grados de máxima. Pensando en el pronóstico extendido, salvo mañana martes 9 de mayo y el miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo, la temperatura va a estar arriba de los 20 grados, pero bueno, lo vamos tratando justamente jornada por jornada. Nos metemos con uno de los temas principales, el cual se va a distinguir y desarrollar con distintos audios o recortes de audios generados por las entrevistas realizadas de parte de Fabricio Cardelli y editados por el compañero Fabio Zapata. De esa manera vamos nombrando parte del equipo, de la misma forma que en la cuestión audiovisual, en las redes sociales, la presencia en ese sentido tiene la impronta, el sello de la querida Eugenia Nabosic. Y el tema más saliente, por lo menos de la agenda de bisagra y de la misma manera de la agenda en este caso del tren informativo, tiene que ver con la medida del Ministerio de Educación de la mano de su titular, del ministro. Estamos hablando de José María Grassini, quien decidió intervenir la conducción de la escuela 703, conocida como la escuela Politécnica, la escuela Toshge. Hablamos con Daniel Murphy, secretario general de ATECH, quien se encontraba justamente en la ciudad de Puerto Madryn. Hoy tampoco hubo clases, si bien las clases se habían suspendido el viernes pasado. Hoy estaba previsto el reinicio de las mismas, pero por cómo se fue transitando la mañana y por cómo se fueron dando las diferentes los diferentes ejercicios de cada uno de los protagonistas, no hubo clases. De esto habló justamente el dirigente sindical. Eso dicen. ¿Sí o no? Es que eso es lo que dicen. Yo no tengo elementos para decir ni que sí ni que no. De acuerdo a lo que entiendo, el propio Parra, que es el director normalizador, habría reconocido que sí, que hubo un asado con el ministro. Él participó y que estuvo el ministro. Eso es lo que, y que se habló de la escuela. Eso es lo que me han contado. Digo, la verdad, yo estoy extendiéndome, diciendo algo que no me consta. Yo no lo escuché de su boca, pero sí me contaban eso. La referencia de Murphy tenía que ver justamente al tema de las formas y de cómo se habría decidido la nueva conducción denominada, o como habitualmente se dice, ¿no?, normalizadora, y que tiene que ver igualmente con integrantes o representantes de la escuela en cuestión. Estamos hablando de la escuela Politécnica. De la misma manera que se dialogó con Daniel Murphy, dirigente gremial y secretario de ATECH, se pudo hablar y tener por vez primera en estos últimos días, a partir de que se conocía la noticia, la palabra de alguien ligada en este caso a la docencia, como esperemos, si es que se puede, y seguramente con algunos de los estudiantes del último año, los que ya sean mayores de edad, poder conversar acerca de cuál es la opinión, ¿no?, que tienen ante esta circunstancia de intervención.
Julieta Nerone, primera parte, con ella conversó Fabricio Cardelli esta mañana en Bisagra. El equipo docente pide la renuncia y que se restituya o que nombremos gente que nos represente, ¿no? Es la renuncia de todo el equipo normalizador, que restituyan a nuestras compañeras y en caso de ser necesario que venga un equipo externo a la escuela. Claro, una auditoría, externa. Si es necesario, digamos, a mí no me consta ni siquiera que eso sea necesario, y de no poderse hacer eso, bueno, que nos seamos nosotros quienes nombremos y nos organicemos con representantes para poder seguir garantizando las clases, ¿no? El buen desempeño de la escuela. Ahí escuchábamos a Julieta Nerone, quien es docente de la Escuela Politécnica. Hubo una asamblea, de hecho hay como un estado asambleario en ese sentido de vigilia, ¿no? Independientemente de que las decisiones han partido desde el Ministerio de Educación y ya está, ¿no? Pero al margen de eso, obviamente, como decíamos también, hay un estado de asamblea para tratar de requerir más información. Por eso escuchamos un segundo fragmento de la entrevista que le realizaba Fabricio a Julieta Nerone, quien decía lo siguiente. Removieron a todo el equipo directivo, eso también es como raro. Sí. Removieron a todo el equipo, insisto, es un equipo que recién se estaba conformando con muchas como agujeritos, digamos, pero no porque el equipo generara agujeritos, sino porque el ministerio no daba respuesta para cubrir cargos. Entonces, o sea, como te digo, el proceso implica que no hablen, digamos, no pueden nada, no pueden acercarse a la escuela, no pueden hablar, no pueden, están atadas de ti mano, digamos, lo cual también es como re violento, sí. No te acuso de algo, pero no te dejo que te defiendas, ¿no? Sí. El equipo directivo es eso, no hablan, no dan explicaciones. Mientras el silencio les sea conveniente y jueguen al desgaste, me parece que lo van a practicar, porque yo les pido, por favor, si pueden llamar a Parra y ponerlo a hablar, pónganlo, sería buenísimo, la verdad que sería buenísimo. Gobiernan con el miedo, no es con el miedo inminente, sino con el potencial miedo, lo cual es más desquiciante todavía. Cuando la entrevistada, la docente, hacía referencia a Parra, se refiere a Esteban Parra, quien ha quedado como la cara visible, ¿no?, de ese grupo. Sería como la figura máxima de la intervención, sería en definitiva el interventor de la conducción de la Escuela Politécnica. Cambiamos de tema, nos instalamos sin embargo en una temática que compartíamos el otro día a partir también de una conversación, de una entrevista con el abogado Daniel Gómez Lozano en referencia a la playa Punta Pardelas y esta situación que se ha elevado a la Defensoría del Pueblo, justamente órgano que funciona en la capital de la provincia del Chubut, con respecto a el tema del cierre de caminos públicos, de alambrados inclusive. Bueno, era bastante claro y es bastante claro en la entrevista Gómez Lozano. Vamos a escuchar un fragmento, pero antes de eso lo que queríamos destacar, justamente en función de que se está realizando una junta de firmas y que muchas de ellas se pueden encontrar, de hecho en las redes sociales de la Namuncurá lo pueden encontrar la manera de firmar a través, ¿no?, justamente de estas páginas creadas específicamente para hacerlo vía computadora, vía teléfono, vía internet, pero también se puede hacer de manera física en Puerto Madryn, en la Pescadería El Vasco, en San Martín, entre España y Gales, y también en el estudio jurídico del propio Daniel Gómez Lozano, que está situado en la avenida Gales 585, planta baja. Repetimos, 2 lugares entonces, firma para que se tenga en cuenta o para que se readecúe la situación en Playa Punta Pardelas. Se realizan en San Martín, entre España y Gales, Pescadería El Vasco, y en Avenida Gales 585. Igualmente escuchamos un fragmento de la entrevista justamente para poder entender aún más de qué se trata este tema.
ha sido siempre de acceso público hasta hace 3 años aproximadamente, en donde imagino que ha sido el propietario del campo, ha puesto candado y a la tranquera, ha cerrado la tranquera, ha puesto candado y bueno, estamos impedidos del ingreso a la playa de Pardelas, que es una playa pública, que el camino también es un camino público porque ha sido históricamente de uso público y que bueno, y que se ha cerrado lamentablemente hace por lo menos, reitero, ¿no? 3-4 años ya. Tengo entendido que es Alejandro Ferro. Yo la verdad que no he mirado los informes de dominio del registro, ¿no? Como para ser muy certero. Sí. Pero tengo entendido que es Alejandro Ferro, que bueno, que ha cerrado la tranquera esta, ¿no? Cambiamos de información, decíamos durante el transcurso de Bisagra que, bueno, lo obvio, ¿no? En definitiva tuvo que ver, también lo decía Farolito en su ingreso habitual en cada mediodía, que hubo elecciones en diferentes provincias, en este caso en Jujuy, Misiones y en La Rioja. De hecho, el cronograma electoral se va desarrollando, tal vez habría que buscar, ¿no? Pero de manera más parcializada que en otras ocasiones. En la provincia del Chubut se decidió a través de un decreto del gobernador Mariano Arcione hace algunas semanas atrás que las elecciones sean el próximo 30 de julio. Ya por eso comienzan a cerrarse los plazos con respecto al tema de las alianzas partidarias. Se prevé para esta semana el lanzamiento de la fórmula y de esta manera no se iría una PASO, cosa que estaba por ahí dando vuelta con respecto a Juntos por el Cambio, y la fórmula sería Ignacio Torres, actual senador, y el ex diputado nacional Gustavo Mena de Comodoro Rivadavia, ¿no? Cuando se hablaba de la posibilidad de unas PASO con Torres de un lado, Bis del otro, bueno, aparentemente también allí habría una unificación. Lo cierto es que comienzan no solamente las cuestiones a nivel provincial, sino también a nivel municipalidades, ¿no? Hay municipalidades que tienen la posibilidad o deciden ir con algún tipo de lista única en función de las alianzas que se tejieron, y otros espacios políticos que, independientemente de esas alianzas, irán también a algún tipo de interna. Cambiamos de tema, nos quedamos igualmente en el ámbito nacional para compartir entonces la última información. Cristina calificó de impresionante el encubrimiento de su intento de asesinato. Recordemos que esto sucedió el 1 de septiembre del año pasado, del 2022. La vicepresidenta cuestionó el grado de naturalización de la violencia política sobre su persona y se mostró impresionada por el encubrimiento del intento de magnicidio que sufrió el año pasado tras la publicación de un artículo que compromete aún más a un diputado opositor cercano a Patricia Bullrich. Estamos hablando de Gerardo Milman. La vicepresidenta advirtió este lunes que resulta impresionante la naturalización de la violencia política y el encubrimiento del intento de asesinato en su contra, al hacer referencia a las recientes revelaciones de una ex colaboradora del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, sobre las supuestas vinculaciones entre el intento de magnicidio y la cúpula del PRO. Resulta muy impresionante, dice un cable de la agencia Telam, no solo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre, expresó Fernández de Kirchner desde su cuenta de Twitter al hacerse eco de la publicación de un legislador brasileño sobre las últimas novedades del caso. La vicepresidenta hizo referencia así a la declaración en sede judicial de Ivana Boud-Sieswicz, ex colaboradora de Milman, que dijo en Comodoro Pi que el borrado de información contenida en su teléfono celular se produjo en unas oficinas que atribuyó la referente del PRO, Patricia Bullrich, y que el hecho habría ocurrido con intervención del propio legislador, cuyo apellido da nombre a una de las pistas que se investigan en la causa del intento de magnicidio. Nos vamos, como decíamos, condujo la locomotora de este tren informativo el compañero Marcos Rodríguez, quien además oficia
de operador técnico, de operador radial en el programa Bisagra y también de, ¿cómo se decía antes?, ¿no?, de director de cámaras, de Switcher Master, en el aspecto del YouTube y en el canal de la Fundación Ceferino en cuanto al streaming. El compañero Fabio Zapata en múltiples roles. Vamos a mencionarlo, como lo decíamos antes, en el tema de la edición, algunos otros roles que no podemos develar. Mientras que en las cuestiones vinculadas al aspecto audiovisual, la compañera Eugenia Nausi, la conducción de Bisagra a cargo de Fabricio Cardelli, en la coordinación general del espacio de comunicación de Radio Escuela Namuncurá, que está dentro del proyecto de la Fundación Ceferino, que a su vez tiene inserto en ella la Escuela 1737 de Gestión Social, el compañero Lautaro Merino. Mañana nos reencontramos con Bisagra a partir de las 9 de la mañana. Quédese que hay buena música, quédese que hay información, quédese también que surgen diferentes programas que provienen de otros puntos del país. Por su atención, como siempre, muchísimas gracias. Ya te informaste. Levantamos las barreras. Así pasó el tren de noticias. La Fundación Ceferino Namuncurá agradece a Red 1 por incluir a nuestra escuela en el plan Conectando Ciudadanos.